Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida a tu lectura semanal. Comenzamos contigo, Aries. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabéis que voy a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, en el tema sentimental, Aries, así que comenzamos con el trabajo. Aries y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Aries, ahora mismo hay una... hablan de una seguridad en el trabajo y veo muchos de vosotros que estáis esperando noticias que van a llegar ya, que pueden ser unas noticias de otro lugar, de otro trabajo, Aries. Entonces, en este caso, aquí dicen las cartas, Aries, van a llegar noticias que son noticias positivas. Después de que lleguen esas noticias, Aries, tú decides qué hacer, si cambias de trabajo o no. Los Aries que no estáis trabajando, veo mucho la oportunidad de regresar a un lugar del pasado, o muchos de vosotros de una entrevista que hicisteis en el mes de enero, sobre todo finales de enero. Aries que tenéis un negocio, llegan noticias respecto a un dinero que tú tienes que recibir, Aries, respecto a lo que es tu negocio, ¿no? Entonces, en este caso dice, Aries, noticias positivas, pero también hay una parte aquí, Aries, en la cual tú parece ser que quieres hacer un cambio con tu negocio o algo por el estilo, aunque yo te diría que no es el momento, porque veo una persona aquí muy... pendiente y que no que el cambio, si esta persona está involucrada en ese cambio, las cartas hacen referencia a que podría haber como algún tipo de engaño. Entonces yo en este caso, Aries, te recomiendo que tengas bastante cuidado en este aspecto. Vamos a seguimos, Aries. Ya sabéis, si queréis conseguir una lectura gratuita contigo, dale me gusta al vídeo, comparte y déjame tu comentario. Los ganadores los iré publicando los martes de cada semana en mis redes sociales. Aries y tu economía. Mira, los caminos están abiertos respecto a tu economía, pero veo una situación que no te deja arrancar del todo, o que no deja que fluya tu economía. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas, Aries, que estéis esperando un dinero relacionado con una vivienda y con gente joven. Hay mucha lucha todavía con esto, pero finalmente se llegará a un acuerdo, ¿no? El mes de mayo es muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo sale como que todo esto comienza a moverse. Bien, entonces en el caso de que esté parado, digamos que comenzaría a moverse toda esta situación. Los Aries que estéis esperando un dinero que venga por otra vía, Aries, tienes que esperar un par de meses aproximadamente, así lo dicen las cartas, Ya me contaréis. Vamos a seguir. Aries, seguimos con lo sentimental, con lo que más nos gusta y os gusta. Vamos a ir trabajando también en el lado sentimental con la bola de cristal, Aries, así que vamos a ir cambiando un poquito. Vamos a comenzar, ya sabéis, si queréis una lectura gratuita conmigo, comparte el vídeo, déjame tu comentario, dale me gusta, o dale primero me gusta, comparte el vídeo y me dejas el comentario. Vamos a comenzar. Comenzamos con nuestro queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Aries, que estáis solteros, hay una etapa que dice que está a punto de concluirse o de terminar. Entonces yo veo mucho como una persona que no tuvo muy claro lo que quería. Bien, y también veo como que esa persona, pues en cierto modo, aparte de no tener claro lo que quería, pues tenía algún tipo de inconveniente. Bien, eso es lo que me sale de cara a futuro inmediato, el cierre de esas etapas. ¿Qué pasa cuando se cierra esa etapa, Aries? ¿Los caminos se abren para ti? Sí. Pero la primera persona, Aries, que yo veo que podría comunicarse contigo,
Bien, es una persona que me hace mucha referencia o a una persona del pasado, que no es esta persona que hemos visto, es otra persona del pasado, bien, y es una persona que tampoco tiene claras sus ideas, bien. Entonces, podría ser una persona que está con alguien más o suele estar con más personas, sí. Bien, Aries, que estáis solteros. ¿El amor de tu vida llegará? Sí. Pero dicen las cartas que llegará cuando pase esta etapa en la cual tú también, digamos, tienes ese encuentro con esta persona del pasado, que te darás cuenta que esta persona del pasado, pues como que tiene a alguien más o que está hablando con alguien más, bien, y después de esto, de esta etapa, como que tú haces una especie, o surge una especie de cambio en tu vida, bien. Vamos a ver a partir de ese cambio en tu vida. Vamos a ver, Aries. Aries solteros, a partir de ese cambio en tu vida, ¿qué pasaría? ¿Ves? Queda atrás estas comunicaciones con esta persona del pasado, dice, y por mediación de lo laboral, hablan mucho de esa parte, por mediación de lo laboral entraría una persona muy importante a tu vida, y esta persona, indican las cartas, que es una persona que podría ser un poco más joven que tú, que tiene algún tipo de inconveniente también, pero que es un inconveniente en el cual tomaría unas decisiones, ¿vale? Perdón, que en el fondo ese inconveniente quedaría atrás, ¿vale? En el fondo, con el tiempo, perdón. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a ver, Aries, que estáis solteritos. ¿Cómo empezaría la historia con esta persona? Pues en cierto modo es una historia de muchas confusiones, idas, venidas, somos amigos pero siento algo más, en fin, todo ese tipo de cosas Aries están marcando aquí con esta persona, y es una persona que en cierto modo se muestra como que en un principio se muestra muy serena, alguien que se muestra muy sereno, pero que también te hace dudar mucho. Dentro de esa serenidad que tiene, te hace dudar mucho, pero esas dudas también vienen por el inconveniente que pueda tener esta persona que hemos visto antes, que tiene algún tipo de inconveniente esta persona. El número 5 está marcando aquí mucho, entonces tiene que ver con algún tipo de fecha o algo por el estilo. Me llama mucho la atención algo de esta persona, y es como si me llama a mí la atención es porque a ti te va a llamar la atención, ¿no? Entonces, yo siempre lo que veo son las cosas importantes, las cuales tú te vas a fijar, y hablan mucho de su pelo, ¿no? Me llama mucho la atención y es porque a ti te llamará o te gustará mucho el pelo de esta persona, o te llamará la atención el pelo de esta persona. ¿Bien? El pelo de esta persona es como una característica importante en el físico de esta persona, que cuando llegue pues ya sabremos el por qué es importante, Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. ¿Podría estar esta persona, Aries, en un proceso de separación o algo por el estilo? O no de separación, sino de no separación legal, sino que está con una persona y que quiere salir de esa situación, Aries. Pues yo te diría que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ha intentado muchas veces el cortar con esa persona, o alejarse de esa persona, y nunca ha podido. Siempre ha habido algo que ha regresado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a la vida de esta persona, Aries? Porque, pues que esta persona como que si se libera, o sea, como que ya no tiene esa razón por la cual volver atrás, Esto está marcando bastante. Bien, vamos a ver qué más. Aries.
Es una persona muy tradicional, ¿eh? Me hablan de una persona muy tradicional y aparte es una persona muy tranquila, muy de todo en su sitio, ¿no? Todo por partes, todo en su sitio, todo que quizás pueda ser un signo de Virgo o algo así, ¿eh? Aries, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios, si queréis conseguir una consulta gratuita conmigo, os invito a que le deis me gusta al vídeo, compartáis y me dejáis un comentario. Esa es la forma de conseguir una consulta gratuita. Los ganadores los publicaré los martes en mis redes sociales, así que tenéis que estar pendientes. Aries, casados, en convivencia y novios. Aquí veo mucho cómo ha regresado como una situación del pasado, dice, y para ciertas cosas, ¿vale? Sí, como que estanca ciertas cosas. Existe una necesidad, Aries, de saber algo aquí, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieras saber, dice que va a venir a tu vida. O sea, que sí, como que tú lo vas a saber. Todo lo que tú quieras saber de tu historia, lo vas a saber finalmente, ¿eh, Aries? Entonces, aquí dicen las cartas, en el momento que tú sepas lo que necesitas saber, en cierto modo, pues se producen ciertos cambios y entendemos también el por qué se han parado o esta persona no ha dado pasos en algo que para ti es importante. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Aries, os veo también a muchos de vosotros como que en un futuro no muy lejano se podría producir como cambios de residencia o algo así. He visto muy marcada esa situación. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Mira, aquí hay sentimientos en la relación, pero veo muchos comentarios en esta relación, muchas personas pendientes de esto. Mira, Aries, yo veo aquí una situación para muchos de vosotros que está muy relacionada con una persona joven que está en otro lugar. Entonces, ¿por qué esta persona con la que tú estás, Aries, no te da ese, o sientes tú que no te da ese lugar en este aspecto? Porque tiene algún tipo de miedo, eso es lo que yo veo. Aquí hay algún tipo de miedo, ¿vale? Entonces, ¿hay miedo a enfrentamientos o miedo a perder algo? ¿Esta persona tiene sentimientos? Sí tiene sentimientos. Pero esta persona no veo a alguien que no comunica, que no verbaliza esos sentimientos, ¿vale? Y esto quizás sea lo que a ti te puede llegar a confundir. Es cierto que esta persona mantiene mucho en lo oculto, que esto quizás tenga que ver con lo que tú necesitas saber, alguna situación que tiene que ver con el exterior, ¿eh? Eso le está marcando muchísimo. Pero lo mantiene en lo oculto porque necesita cerrar. Es como necesitar cerrar algo o esa etapa para poder liberarse, ¿no? Es como si no supiera muy bien qué va a pasar con eso y prefiere tenerlo como así, como en la clandestinidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a ver qué más, Aries. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios.
hay un miedo por parte de uno de los dos, ¿no? Miedo a que se pase una línea, ¿no? Y que haya una separación, ¿bien? Yo no veo que eso llegue a pasar. Yo no veo que llegue a pasar. Y también te voy a decir, en el caso de que pase, no será tan grave esa línea. Porque las cartas hablan claramente de que habría una reconciliación, ¿bien? Date cuenta que la persona con la cual estás, Aries, necesita liberarse del pasado, de una forma o de otra. ¿Ven? Entonces, es cierto que no vive el amor que tiene en presente, pero porque no ha podido liberarse del pasado. Pero llegará un momento en el que se liberará de ese pasado. Y este momento tiene mucho que ver con lo que hemos visto del exterior, de que no te da tu lugar todavía porque no necesita concretar algo, pues tiene que ver con todo eso. Y una vez que concrete esta persona todo lo que tenga que concretar, se liberará del pasado. ¿Ven? Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Aries y tu mensaje especial del amor. Todo lo que tú hayas o lo que concretes, lo que hables, lo que pactes, dice, será un hecho en un futuro. El que haya contrariedades a mitad de camino no quiere decir que no vaya a suceder. ¿Ven? Es el mensaje que te están dando. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial, general. Tu salud, Aries, me gustaría que te cuidaras la garganta. Para muchos de vosotros hay como una parte, dice que hay como una intervención muy relacionada como con una caída. De todas maneras, siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general. Es el momento de mirar hacia adentro, hacia tu interior y darte cuenta, Aries, cómo no has podido fluir, ¿no? Pero por tus pensamientos. Entonces es momento de eso, Aries. ¿Bien? Vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de tu lado espiritual. Fíjate, Aries. Vamos a hablar también de tu lado espiritual y en este caso, como siempre os digo, ya sabéis que este mensaje será para las personas que conectéis con los próximos mensajes que nos dejen aquí. Bueno, vamos a ver. Aries y tu mensaje espiritual. Bueno. Aries, tu mensaje espiritual, veo mucho como una persona que se me muestra con pelo largo, pelo moreno. El mar, el sonido del mar y me enseña como una caja, pero una caja normal, cuadrada, o sea, como un cubo. Me muestra mucho esta caja. Y es como que hace referencia a que algo importante hay en esa caja.
Como que necesita que sepas que algo es importante de esa caja, ¿no? La letra C está marcando mucho con esta persona, ¿eh? Hay algo que se tiene que salvar, ¿no? Yo lo veo así, el mensaje que quiere dar esta persona. Entonces tú lo debes de aplicar a tu historia si has conectado con este ser querido, y si no, ya sabes que este mensaje no era para ti. Aries, ¿qué más? Un número que te voy a dar, el número 17 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.